Muy buenas tardes, estamos dando inicio a un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. En día jueves 14 de septiembre del año 2017, siendo ya a 20 para las 8, tuvimos ahí algunos retrasos, pero ya estamos en vivo, en directo, listos para comenzar con un nuevo episodio. Mis queridos amigos Nathan Anderson y Andrés Silva, ¿cómo están? Muy bien, muy animado para empezar este nuevo episodio y todo bien. Ajá. Andrés ahí corriendo, ¿no es cierto? Pero ya está con nosotros ahí en el sonido. Damos gracias a Dios Sí. que ya está aquí con nosotros, ¿no es cierto? Nuestro técnico. Ahí están las palmas de fondo que denotan su presencia con nosotros. Sí. Damos la bienvenida a todos los que están viéndonos ya, a los que nos van a ver, como siempre, les damos la bienvenida a nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Pueden estar revisando los episodios, si es la primera vez que nos va a ver, tenemos episodios bien interesantes. Este es nuestro episodio 17, como aparece ahí abajito en nuestra wincha de información. Y el episodio 17 es, podríamos decir, casi un terremoto que ha ocurrido en estas últimas semanas, ya varios días. Está removiéndose en nuestra nación y no es por farándula, no es por, no sé, por nuestra selección chilena, no es por, no sé, motivos que siempre salen a conocer nuestro país, sino que es por nosotros, podríamos decir, por los evangélicos, ¿no es cierto? Que luego de un Te Deum bien especial, por darle algún nombre, ¿no es cierto? Y que vamos a estar revisando y compartiendo hoy, han ocurrido muchas cosas luego de ese Te Deum en Santiago que se realiza todos los años. Ha traído un sinfín de denuncias, podríamos decir, en contra de la iglesia, de apreciaciones, de conflictos entre los propios cristianos, ¿no es cierto?, con las autoridades de gobierno, con políticos hablando, con los ateos por un lado, por los del móvil del otro, y ha creado todo un volcán que está haciendo erupción constantemente, y a cada día hay noticias nuevas en relación a esto. Salen publicaciones, salen gente que no conoce a nadie y escriben cartas por ahí, gente de otro lado que da su opinión, y todos tienen algo que decir en relación al Te Deum de este año, cosa que el otro año no había pasado. Yo creo que es la primera vez que se habla tanto del Te Deum evangélico este año 2017 y que va a pasar a la historia. Así que ya pueden ver nuestra wincha de este día, episodio 17, el Te Deum evangélico del presente año. Interesante. Así, no olviden de comentar, de compartir. Ajá. Vamos a estar viendo algunos clips de ese Te Deum y algunas de las cosas que han pasado alrededor de ese evento. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos con el primer clip, que es Eduardo Durán y un poco de su presentación en el Te Deum? Autoridades presentes, queridos hermanos y estimados compatriotas, reciban todos ustedes el más fraternal de los saludos. ¿Por qué estamos hoy reunidos en este templo catedral? ¿Qué nos convoca a participar de esta ceremonia? ¿Es acaso solo un acto protocolar? ¿Es eso? Estamos acá para orar por Chile. Y hoy, queridos hermanos, ¿qué observamos a nuestro alrededor? ¿Cuál es el rumbo que se le está dando a nuestra sociedad? Y nosotros, el pueblo cristiano, ¿qué estamos haciendo? Son tiempos difíciles, queridos hermanos, ¿qué duda cabe de ello? Hoy son otros los molinos de viento que tenemos que enfrentar, que se traducen en la promulgación de leyes que van en contra de todos nuestros principios, que violentan nuestra conciencia y que también violentan nuestra fe. Hoy movimientos minoritarios han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, son sin duda leyes que no representan nuestros valores cristianos. Bueno, eso es un poco de
el discurso, el mensaje de Eduardo Durán en la presentación ahí en el Te Deum. Y eso fue una de las cosas que ha causado más polémica en estos días. Ahora, hoy día estuve intentando ver todo el programa, porque es bastante largo, son varias horas y está disponible en YouTube si alguien lo quiere ver. Y los comentarios que hizo Eduardo Durán en relación al tema de las leyes que se han estado pasando bajo el gobierno de Michelle Bachelet han sido muy criticados por muchas personas. Y hay varios elementos interesantes en esta historia, porque por otro lado, Eduardo Durán es casi una de las únicas personas en este año, en esta presentación, que no era pastor, pero que dio una presentación. Aunque al mismo tiempo no era la única persona que criticó, por así decirlo, la línea valórica que ha estado presentando el gobierno de la presidenta. Y muchos han visto el comentario de esta persona como una falta de respeto. De hecho, una de las voceras del gobierno, Paula Narváez, perdón, escribió en Twitter: cuando se le falta el respeto a la presidenta, se le falta el respeto a Chile. Ahora, también quizás tiene algo que ver con, habían unos gritos, alguna gente en la calle especialmente, que cuando iba entrando a la moneda, a la catedral, le gritaron algunas cosas, y también adentro de la catedral había, creo, una persona que en un momento gritó algo, pero lo sacaron. Entonces, obviamente uno puede entender si eso se considera una falta de respeto, gente gritando. Al mismo tiempo, si vamos a estar contando toda la gente que grita en eventos o hace eso, bueno, ningún evento casi sería algo respetuoso. Pero creo que el ataque ha sido más enfocado en lo que dijo el hermano Durán y lo que dijeron algunos de los otros pastores y obispos que presentaron ese día. Y no sé, John, ¿qué te pareció las palabras ahí del hermano? A mí me parece que, bueno, viendo todo lo que él expuso, obviamente en ciertas cosas va de frente, por decirlo de alguna forma, a cosas que la presidenta utilizó dentro de su proclamación de la ley de aborto, de otras leyes que ella ha estado promoviendo junto a su gobierno, y él va directamente a atacar muchas de estas frases, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que en ningún momento se faltó el respeto desde esta opinión o desde este mensaje que dio este hermano Durán, ¿no es cierto? Pero yo creo lo que trajo más complicaciones es el contexto en el cual él después aparecieron que salían fotos con el nuevo candidato, ¿no es cierto? Sebastián Piñera, de un contexto más antiguo. Bueno, y que él es candidato. Es candidato por ese lado. Y obviamente eso puede ser, o fue, o es juzgado, obviamente, pero yo creo que si nos enfocamos en su mensaje, lo que él compartió, más allá de examinar cuál era la motivación, ¿no es cierto? Creo que ninguno de nosotros podríamos empezar a enjuiciarlo, cuál era la motivación, si era por qué, y es lo típico que sucede en estos casos, es como tú criticas a este gobierno, inmediatamente eres del otro lado. Ajá. Entonces, si criticas a la presidenta, es como, entonces tú eres de lo otro, o eres de derecha, o eres de izquierda. Pero yo creo que fue bien importante lo que este hermano dijo y la postura que los pastores tuvieron de enfrentar y de plantear la postura bíblica que tiene la iglesia en relación a temas específicamente del aborto. Y personalmente no veo una falta de respeto. Obviamente sí critico lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, de la gente que le gritó asesina de afuera, ¿no es cierto? Y como muchos han comentado también, que no tienen, creo, ningún sentido en cierta forma, pararse afuera y empezar a gritarle estas cosas a la presidenta, y eso sí lo considero una falta de respeto, o lo mismo, no vi todo el Te Deum, no sé si esos gritos que hubieron aislados dentro del lugar,
Entonces, eso sí yo creo que es muy... obviamente no lo aprobamos y no estamos de acuerdo, pero en el mensaje y lo que la iglesia quiso plantear, no encuentro que haya sido una falta de respeto, sino confrontar en algo en lo que nosotros como chilenos no estamos de acuerdo, obviamente como iglesia. Claro, entonces yo creo que también hay que, bueno, dejar en claro nuestro motivo de plantear todo esto. No es realmente para apoyar una persona o otra persona o para decir que estamos de acuerdo con alguna de las personas involucradas, porque en realidad yo creo que es más interesante todo lo que se ha producido alrededor de algo así, porque la verdad que el hermano dijo algo que yo creo que cualquier cristiano evangélico podría decir. O que se sabía. Y claro, algunos estaban criticando, pero es que él no es pastor, él no es obispo, pero lo que él dijo debería ser básico para cualquier cristiano. Entonces, yo creo que no podemos criticarlo mucho por lo que dijo, pero sí es interesante los diferentes grupos que se han formado después de esto. Por un lado el gobierno y otras personas que se están intentando aprovechar de esta instancia. Ahora, lo curioso es que la acusación que se hizo contra el hermano es, no, pero es que él es candidato político. Entonces, él está haciendo político el Te Deum. El problema es que hoy en día todo es político. O sea, no hay nada que no es político. Hasta los baños en el colegio hoy día son tema político, ¿cierto? Entonces, es imposible que algo no sea político hoy en día. Y después, incluso toda la respuesta, todo lo que ha pasado alrededor de esto también es político, de todos los lados. Entonces, es interesante, lo escuchan, ¿sí? Es interesante ver que aunque no hubiera sido Durán el que hubiera hablado, igual hubiera sido político el problema. Claro. Entonces el tema no está en que Durán habló, el tema está en lo que dijo. Entonces no pueden decir que Durán está diciendo algo político, porque aunque lo hubiera dicho otra persona que no era candidato político, hubiera sido un tema político. El hecho de que ya estén los políticos, la presidenta, senadores y toda la cámara o qué sé yo, todos los que van ahí, ya hacen de por sí, más allá de lo que se hable o no se hable, sea Te Deum o no Te Deum, acción de gracia o lo que sea, el servicio, es político porque están las autoridades políticas ahí. Entonces lo que uno vaya a hablar se va a tomar de una forma política de un lado o de otro. Entonces es casi absurdo querer desmarcarse o separar. Decir es que nosotros somos la iglesia y no podemos meternos en cosas políticas porque las autoridades están ahí. Entonces el discurso, la predicación que uno va a hacer se va a tomar de alguna u otra forma hacia el lado político. O sea, el evento ya era político. Es el punto. Claro. Entonces, pero como iglesia no nos podemos meter. Bueno, ya está. Ya organizaron el evento en ese sentido. Y son temas de incumbencia neta en la iglesia. Entonces tampoco podéis como, ya hagámonos los lesos, no digamos nada. Tenemos un comentario acá que está guateando el audio. Dice nuestro hermano Pablo Esteban Miranda de La Serena, o creo que está en Antofagasta ahora. Un saludo grande a Pablo. Y esperamos que... O quizás escuchó tu audio, probablemente. Sí, es que el Andrés está hablando sin micrófono, entonces... Pero sí, entonces se ha vuelto un tema de polémica organizando un poco este evento ha sido chistoso porque todos los días se han ido agregando elementos. Entonces les comento que probablemente va a ser un poquito más largo de lo normal este episodio. Quizás nos vamos a extender un poco, pero creo que es importante porque hay varias lecciones que podemos tomar de lo ocurrido, yo creo. Hay varias posturas. Obviamente, por ejemplo, han salido pastores que han escrito cartas a favor o en contra de lo que ocurrió en el Te Deum. Yo creo que si algo que me llamó profundamente la atención, bueno, muchas cosas de esto, pero que sea algo que se logró y que durante este gobierno actual no se había podido llevar a cabo, tiene que ver con la aprobación de nuestra presidenta y de nuestros ministros, etcétera, y del gobierno de este turno, porque y yo creo que es casi como un motivo de agradecer a la clase, política o los que están gobernando hoy, ¿no es cierto?,
porque era como que todo el mundo puso en una especie como de víctima a la presidenta y era como todo el mundo dándole su apoyo, ¿no es cierto? Diciendo, pucha, la presidenta fue estoica y estuvo ahí firme en contra de las acusaciones que se estaban levantando y fue como en ningún otro caso yo creo había pasado con los problemas de la educación, con los problemas de la AFP y todas las situaciones que han ocurrido y que se moviera todo en relación a la pobre presidenta que tuvo que enfrentarse a todos estos locos maniáticos que se nos ha querido presentar un poco dentro de las noticias y de los diarios, etcétera, de estos cristianos evangélicos que hacen este Tedeum, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay mucha información, como tú decías, Natán, y que vamos a estar viendo en los clips, así que ahí vamos a estar mostrando también parte de esto. Algo interesante, creo, hablando del tema de la presidenta, es realmente ella pensó que iba a ir al Te Deum y que después de todo lo que ella está haciendo en contra de nuestros valores, en contra de nuestros principios cristianos, que iba a pasar totalmente desapercibida, que nadie iba a decir nada. Encuentro curioso eso. Entonces, por un lado, no sé si es teatro político simplemente de estar asombrada que algo así fuera a pasar, o si realmente, y quizás esto simplemente habla mal de nosotros como evangélicos. El hecho de que esta persona, presidenta, pensaba que nadie iba a decir nada en contra de sus ataques contra nuestros principios y valores en un evento así. Quizás eso habla de una iglesia que está un poco durmiendo, quizás en el pasado en estos eventos. Y porque vemos también que en un comienzo, y bueno, como aparece en los medios también, muchos no sé si de los pastores que estaban en el Te Deum, pero sí una parte de los evangélicos de nuestro país apoyaron la candidatura de la presidenta, estuvieron con ella en el palacio, sacaron fotos, ¿no es cierto? Y que eso también fue muy criticado. Y a lo mejor, no sé si ella no se lo esperaba, pero yo creo que, como en muchos de los casos, fue una situación complicada para ella y para los que ahí estaban, ¿no es cierto? Porque yo creo, no se había visto, yo creo, que se encarara en cierta forma directamente a la presidenta, o que las personas que están en desacuerdo, por ejemplo, tomando casos de nuestra sociedad, las personas de la AFP, no sé si han tenido la oportunidad, que están chatos de eso, ¿no es cierto?, de encarar a la presidenta de esa forma, porque no tienen la instancia pública de hacer algo transmitido en cadena nacional, ¿no es cierto?, y encararla directamente. O los mismos estudiantes, que lo vemos en sus marchas, en sus protestas, que están en contra de lo que está pasando en la educación, pero tampoco tienen esa instancia que todos los medios se reúnan, ¿no es cierto?, aparte de una entrevista en el noticiario de 1 minuto. Pero esto fue en cadena nacional, ella escuchando sentada ahí, ¿no es cierto?, sin poder tampoco debatir o mantener su comentario, pero yo creo que eso ya lo ha hecho a lo largo de todas las leyes y de todas las veces que ella tiene la oportunidad de hablar. Y era el momento de que la iglesia lo pudiera decir en cadena nacional y presentar los puntos por los cuales hemos firmado todas las iglesias, juntando firmas como locos por mucho tiempo en contra del aborto y todas las campañas que se han hecho, las marchas. Entonces yo creo también que es falta de ver también lo que en verdad está pasando en nuestro país, mirar hacia lo que pasa, no solamente lo que ella y su gobierno quiere hacer, o las autoridades quieren hacer y las leyes que quieren aprobar, sino mirar también a los que no estamos de acuerdo. Y eso fue como un poco lo que pasó en el Te Deum. Excelente, mira, yo creo que podemos ver ahora el clip número 2 para ver algunas de las reacciones a esta instancia. Yo no veo ninguna razón para que a estas alturas el Estado mantenga como una ceremonia republicana ni el Te Deum evangélico ni el ecuménico. Por supuesto, las religiones pueden hacer sus ceremonias, están en todo su derecho, ningún problema con eso. El problema es qué hace el Estado como tal, con todo su ropel, yendo a estas ceremonias, tanto el Te Deum ecuménico como el evangélico. Las tradiciones es cierto que tienen antecedentes distintos, pero las tradiciones se van flexibilizando también. Las primeras tradiciones que tenían que ver con las fiestas patrias en Chile eran la fiesta de la primavera, incluían las peleas de gallos, incluían la celebración del 5 de abril y el 12 de febrero como feriado. El 20 de septiembre fue feriado hasta bastante poco tiempo. El 21 de mayo, una tradición que se acaba de cambiar. Las tradiciones cambian cuando pierden sentido. Yo no veo ninguna razón para que a estas alturas el Estado mantenga como una ceremonia republicana. Entonces ahí vemos
los comentarios de David. Daniel Matamala, Perdón, un periodista. Daniel Matamala, claro, un periodista, pero también panelista en Tolerancia Cero. Y ahí vemos el lado ateo de la cosa. Ahí vemos... Siempre en ese periodista y en ese sector. Claro, y es curioso porque uno de los comentarios que hace es como... ¿Y cómo están usando una instancia de iglesia para hacer algo político? Bueno, mi crítica a alguien como este periodista es cómo está usando su rubro de periodismo, que supone que informar a las personas. Es muy claro que lo está usando para realmente cambiar opiniones y para llevar adelante una agenda valórica. Y en este caso vemos que su meta y lo que él llama y considera sus principios laicos y republicanos es eliminar la religión del área público. Entonces estas personas dicen, sí, no es que los queremos quitar su iglesia, no es nada. Si se quedan en sus cuatro paredes y quizás le bajen el volumen, no se compran un sistema de sonido muy fuerte, claro, y no salen a predicar en las calles, ahí se pueden quedar, pueden hacer sus rituales, pueden hacer sus cosas, pero no vengan a hablarnos de moralidad, no vengan a hablarnos de esto y lo otro. Y entonces esto también es un aprovechamiento político, ¿cierto? Para estas personas que buscan eliminar nuestra perspectiva del foro público y realmente, entre paréntesis, este grupo se ha vuelto mucho más abierto en el sentido de ahora están buscando pasar una ley en contra de los discursos de odio, entre comillas, pero que todos sabemos que va a ser usado como un bate para silenciar cualquier opinión que va en contra de lo que ellos quieren promover. Y esto es abiertamente un ataque contra la libertad de expresión. Y claro, pero todo es en el nombre del progreso, todo es en el nombre de avanzar, de evolucionar, como dicen. Y ellos abiertamente quieren sacarnos y silenciar nuestras voces del ambiente público. Sí, bueno, tenemos algunas opiniones que vamos a aprovechar de leer. Bueno, Raúl Parada Motul nos da saludos desde Santiago. Saludos, Raúl, para ti. A Guillermo Gutiérrez también nos da su opinión. Habla Guillermo de Café Borbón, feliz con la postura de la iglesia, porque es verdad que no estamos de acuerdo con las leyes que se están promoviendo en estos tiempos, que se están aprobando. Qué bueno tenernos ahí sentados, aunque sea por protocolo. Eso nos dio la oportunidad de transmitirle nuestro pensamiento como iglesia. Esa es la opinión de Guillermo. Y también tenemos ahí a Joana, que siempre nos está viendo y siendo parte del programa. Nos da un link de El Informante, el programa de anoche del canal estatal, ¿no es cierto? Ahí en 24 horas aparece ese programa para que estuvieron hablando en relación de lo mismo, luego podemos verlo. Y saludamos a todos los que nos están viendo, pueden dejarnos sus opiniones, ¿no es cierto? Y ser parte del programa que hoy estamos transmitiendo en relación al Te Deum Evangélico 2017. En esta primera parte, Natán, vamos a ir viendo algunos clips con distintas opiniones de periodistas, de las mismas autoridades, de lo que pasó en el Te Deum, ¿no es cierto? Es como más de información, intentando tomar todo el resumen de lo que ha ocurrido y de lo que va a seguir ocurriendo en estos días. Y luego también vamos a estar hablando de lo que siempre estamos compartiendo desde la perspectiva bíblica, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene una opinión en si se pasó a llevar a la presidenta, cuál es nuestro rol, es permitido confrontar a las autoridades o como iglesia deberíamos alejarnos. Lo principal es lo que la Biblia nos dice y luego vamos a estar desarrollando ese tema para que nos estén viendo y dando sus opiniones también. Así es. Bueno, y ahora tenemos el tercer clip que en realidad está muy asociado al segundo, porque me encuentro curioso que justamente este periodista que estaba dando su opinión en Tolerancia Cero de no, que se tienen que acabar los Te Deum y todo esto, ahora al otro día veo un video en Facebook, debate en CNN Chile. ¿Se deben acabar los Te Deum? Claro. Me pregunto quién habría planteado esa pregunta y quién era el moderador ahí. Claro. Entonces, aquí
puse un pequeño clip de su nombre es Pedro Stein, creo que es director de un grupo, una organización atea en Chile, y está debatiendo con Cristian Nieto, quien era vocero que defendía el Te Deum. Ahora, para dar un poco de contexto, porque bueno, todo esto está en internet, en Facebook, lo pueden encontrar fácilmente. Dura unos 25 minutos el debate. Pero creo que el comentario de Cristian Nieto en cuanto a defender el Te Deum era más que nada, mira, es una tradición, está hace tiempo acá en Chile, es parte de las fiestas, entonces por eso se debe mantener. Ahora, sin entrar tanto en eso, creo que es un pésimo argumento. Y creo que habían otros argumentos mucho mejores, pero aquí vemos parte de las respuestas a este tipo de argumentos de Pedro Stein, que es ateo. Así que si puedes poner el clip. Sí, si bien hay muchas cosas que tienen una carga histórica y son parte importante de la historia y no las podemos desconocer, hay elementos que tienen que dejarse un poco de lado para el avance, digamos, de la sociedad, por ejemplo, como decía hace un rato, hacia el secularismo o el laicismo, que busca que haya una cancha pareja para todos, tanto no creyentes como distintos grupos religiosos. Cuando el Estado de un país se enfoca en la actividad de una religión o privilegia una religión, empieza a tocar las libertades de las otras o de las personas incluso que no creen. Lo que se busca terminar es con que sea un acto oficial del Estado como Chile. Tú bien dices que es una actividad que involucra a todos los chilenos, y no es tan así, porque involucra a los que son creyentes de esa religión en particular. Un ateo, un budista, un Hare Krishna, lo que sea, no está representado en ese Te Deum, porque se habla de Dios, Yahvé, que es una religión en particular. Entonces no se está cortando ni eliminando ni discriminando con la sociedad de todas las personas, sino que se está restringiendo la libertad de algunas personas en su círculo, en su ambiente, que pueden seguir haciéndolo. No podemos prohibir un acto de una religión. Sí podemos hacer que el Estado no privilegie a una, dándole un tono oficial como parte de las actividades del gobierno de Chile. Porque el gobierno de Chile tiene que representar a todos los chilenos, no en este momento a los evangélicos, en este momento a los católicos, sino siempre a todos, y por eso debería restringirse a lo civil, a lo que sí nos involucra a todos. El tema de la parada militar, por ejemplo, las fuerzas militares de Chile sí están al servicio de todos los chilenos. Es algo que sí nos abarca a todos, querámoslo o no, porque es parte de la defensa, es parte de actividades que hacen para ayudar a otros países o lo que sea. En el caso de las religiones, cada religión completa a los fieles de esa religión en particular. Sí, hay muchas cosas que tienen una carga histórica y son parte importante de la historia y no las podemos desconocer. Hay elementos que tienen que dejarse un poco. Muy bien. Bueno, este argumento que presenta esta persona, Pedro Stein, creo que este es una piedra de tropiezo muy grande para muchos cristianos. Creo, y incluso el vocero, el que estaba debatiendo en este punto, no tenía una respuesta a esto. Lo único que podía hacer era volver a, bueno, es que es una tradición y los cristianos hacemos mucho en las cárceles. Entonces, denos un espacio. Eso era como su argumento. Pero el problema está en el fundamento que está presentando esta persona y lo que al guardar silencio lo que se le está entregando al ateo. Porque el ateo está diciendo, mira, nosotros queremos una sociedad secular, queremos una sociedad laica. Y la manera que él lo define es una sociedad donde para que sea todo justo, tiene que ser atea, básicamente. Entonces, según lo que él está diciendo, el ateísmo es neutro. El ateísmo es algo que todos los budistas, los Hare Krishnas, todo el mundo puede estar en acuerdo con el ateísmo y con algo libre de religión en ese sentido. Por lo tanto, esa es la sociedad que queremos construir. Ahora, yo creo que obviamente una observación ya bien superficial nos muestra que eso es bastante conveniente para el ateo. Claro. Porque finalmente lo que se hace es, se dice, no vamos a establecer una religión, solamente vamos a establecer la religión del ateísmo como el estándar de discurso público, y todo comentario, toda opinión que no
tiene un fundamento ateo será descartada por nuestra definición de las cosas. Ahora, yo creo que el gran problema y la gran mentira que muchos cristianos han aceptado cuando han creído en este concepto de pluralista es que existe una moralidad neutra, existe algo neutro finalmente. Y no es así. O sea, como cristianos, la Biblia nos muestra que el mundo está dividido en dos. Nadie es neutro. Y el ateo, por más que no crea en Dios, tiene una cosmovisión religiosa. No es indiferente a la religión. Y por lo tanto, cuando nosotros buscamos una plataforma neutra en ese sentido, en su definición de secularismo, finalmente es un espacio donde solamente el ateísmo es puesto como el estándar. Y el cristiano o el budista o la otra persona, si es que quiere participar en esta conversación, tiene que sacarse su gorro de cristiano, de budista, de judío, y tiene que ponerse su gorro ateo. Y ahí es donde vamos a perder siempre, porque le estamos finalmente regalando el campo de batalla al enemigo en esa instancia. Sí, en ese punto creo que su propia comentario, su propio argumento cae en el sentido de que, como tú decías, todo gobierno, toda autoridad política y en realidad toda la humanidad, cada hombre, cada mujer, siempre va a tener esta referencia en el sentido de estar a favor de Dios o en contra de Dios. Como tú decías, no hay un término medio. Entonces, por más que las leyes que se aprueben en nuestro país, por ejemplo, lo que se está aprobando está en contra de Dios. O por más que no crean en Dios o el punto que sea, pero está en contra de Dios. Y pueden haber otras cosas o cosas que se han hecho en otro gobierno o en este mismo gobierno que pueden estar a favor de Dios, pero no hay un punto medio en el que podemos estar de acuerdo con Dios y no estar de acuerdo con Dios. Y esta es la postura que muchos intentan sacar, porque sacar a Dios es imposible, incluso desde el punto de vista ateo, del punto de vista del gobierno, del punto de vista de los seres humanos, es imposible, porque nuestra respuesta ante esto va a ser estar a favor de Dios o estar en contra de Dios, estar con Dios o estar sin Dios, y todo esto nos apunta a lo que él plantea, ¿no es cierto? Entonces no, tenemos que sacar ese pensamiento, tenemos que sacar a Dios y ahí tendremos como entre comillas libertad para poder dialogar, libertad para sin prejuicios, como se establece, ¿no es cierto? Sin prejuicios, poder tener puntos de acuerdo, pero si ustedes están en una postura religiosa, esos puntos de acuerdo son imposibles. Son imposibles porque obviamente nosotros estamos guiándonos por la Escritura, por la palabra de Dios como nuestro margen para movernos. A la vez yo creo que también es todo este tema, todo lo que ha pasado, nos lleva a entender también y a examinar cuál es la motivación de nuestro servicio de acción de gracia de lo que hacemos en septiembre. Porque yo creo que como iglesia, obviamente se nos ha criticado de por qué ahora, ¿no es cierto? Muchos de los comentarios que vemos en redes sociales y en general en los noticiarios apuntan a ¿y por qué lo hacen ahora? ¿Y por qué no lo hicieron antes cuando venían pasando más cosas? Pastor igual han hablado de esto, han dicho, bueno, y ya ahora por esto del concepto de los valores y todo, y las leyes que se están aprobando, pero ¿por qué no se hizo antes? Obviamente criticamos y es criticable también por qué no lo hicimos antes, por qué como iglesia no levantamos la voz, entre comillas, porque yo creo que esto tiene más realce porque está en los medios de comunicación. Si hubiera sido una reunión, como muchas veces pasa en nuestra reunión en cualquier iglesia un día domingo que se habla de estos puntos, no trasciende. ¿Por qué? Porque no está la televisión. Claro. No viene TVN acá o el Mega o el canal que sea a la reunión que tenemos el día domingo acá en el Faro, ¿no es cierto? Oye, en la iglesia dijeron esto del aborto y hablaron de esto de las autoridades políticas. No trasciende, pero en el hecho de que esté en la televisión ha trascendido, porque son temas que se hablan en las iglesias. Yo no sé, no 100%, pero por lo menos en las iglesias que conocemos, que compartimos, se hablan de estos temas. Entonces, para los cristianos no fue algo nuevo que escucháramos. Y si fue algo nuevo que escuchaste como cristiano, tienes que poner de acuerdo en qué iglesia estás participando, si te estás congregando, si estás siendo parte de una iglesia, porque estos son los temas que que estamos hablando y que estamos predicando en nuestras congregaciones, no yéndonos en una rebeldía en contra, no, y tienen que hacer esto en contra de la presidenta y vayan a gritar, no,
y como hemos dicho, estamos en desacuerdo de eso específicamente, pero sí manteniéndonos a favor de lo que la Biblia establece y de lo que la Biblia dice. Por eso hemos reclutado firmas, específicamente acá en Pichilemu, ganándonos en la feria, yendo a otras iglesias, moviéndonos en contra de esto. Entonces, si como cristianos nos sorprendimos por lo que ocurrió en el Te Deum, específicamente en esto, en los mensajes que hemos compartido, porque no podemos enfocarnos en esos gritos que pasan, que lo que ocurrieron afuera, ¿no es cierto? Sería estar dando explicaciones por todo lo que el pastor Soto hace, por dar un ejemplo, Claro. ¿no es cierto? El pastor Soto hizo eso, bueno, vamos a tener que salir nosotros a pedir perdón porque el pastor Soto hizo tal cosa, ¿no es cierto? Como ha pasado en este mismo año, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí saldríamos en las noticias, Ahí ¿cierto? saldríamos en la noticia, Pastor, seríamos famosos, ¿no es cierto? Se disculpó por las palabras Claro, del pastor Soto. Entonces, como cristianos no podemos irnos a ese extremo. Obviamente que no estamos a favor de esos gritos, de lo que ocurrió ahí, pero debemos enfocarnos en lo principal y fue el mensaje que ahí se transmitió. Sí. Bueno, sí, vamos a hablar del tema de las reacciones de la iglesia y de los cristianos, porque eso es muy importante. Pero antes de pasar a eso, yo creo que tenemos que quedarnos un poco más en las palabras de estos ateos y entender un poco el contexto de lo que están diciendo. Y también entender que muchas veces no sabemos, como una vez Jesús... uno de sus discípulos dijo, ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo sobre Claro. esto? Y Jesús dijo, tú no sabes de qué espíritu eres. Y a veces nosotros no sabemos de qué espíritu somos. A veces estamos diciendo cosas y repitiendo conceptos que simplemente hemos adoptado en el mundo, pero que realmente son totalmente contrarios al Evangelio de Cristo y que son muchas veces fruto de una rebelión contra el Evangelio de Cristo. Y las palabras de estos ateos, el periodista y la otra persona, son frutos de, para entender eso tenemos que ir un poco más atrás a la Revolución Francesa, al siglo de las luces y todo lo que se desarrolló ahí en cuanto a un concepto de derecho humano y otras cosas. Y ahí el concepto laico que ellos están repitiendo y que están promoviendo es el concepto de la Revolución Francesa, cuando gritaban, ¿cierto? Sin dioses ni maestros. Era una revolución no solamente contra la monarquía en ese contexto, sino contra la autoridad del creador. Y en ese sentido, para ellos el laicismo, el laicos, viene de laos, que habla de pueblo, de personas, es la autoridad suprema del hombre por sobre todas las cosas. Ese es el laicismo que ellos están promoviendo y donde cualquier autoridad por sobre el hombre, por sobre la voz del pueblo, es visto como un ataque contra su concepto secularista, su concepto humanista, finalmente. Entonces, esa revolución, ese concepto revolucionario es totalmente contrario al Evangelio de Cristo, es totalmente contrario al cristianismo y nosotros debemos examinar nuestros corazones y desprendernos de cualquier vestigio de estos conceptos revolucionarios. Sea de izquierda o de derecha, porque incluso ese lenguaje que usamos de izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa. Claro. Viene de cuando estaba la asamblea y estaban los que estaban sentados al lado izquierdo, con Robespierre y otros que eran más radicales, que querían hacer todos estos cambios y querían apurarse y destruir todo de la noche a la mañana para empezar una nueva orden mundial en ese sentido. Y estaban los de la derecha, que también eran revolucionarios. Y ese es un punto muy importante. Los de la izquierda eran revolucionarios radicales. Los de la derecha eran revolucionarios moderados. Querían lo mismo. Buscaban esa misma visión progresista, secular. Pero no estaban dispuestos a avanzar de una manera tan radical. Y es por eso que muchas veces la derecha, en muchos casos, es solamente la otra cara de la izquierda. Y finalmente siguen siendo igual de enemigos
del Evangelio y enemigos de Dios, porque finalmente esa revolución no era solamente en contra de la monarquía, era en contra del Rey de Reyes. Y eso es muy importante y algo que tenemos que entender antes de todo esto, que no podemos creer en la autoridad absoluta del hombre si nosotros somos cristianos, porque entendemos que toda autoridad viene finalmente de Dios y por lo tanto este concepto revolucionario es totalmente anticristo, es totalmente en contra del Evangelio. Ahora, hay otro concepto laico que sale de gran manera de la Reforma Protestante y fue desarrollado, que tiene que ver con una separación de poderes. Y esto es muy diferente y a veces se confunden las dos cosas. De hecho, muchos piensan que en realidad la Reforma Protestante fue, y he escuchado muchos cristianos casi orgullosos del hecho de, no, lo que pasa es que con la Reforma Protestante fue el inicio de la revolución y muchos se agarran de eso. Pero en realidad es verdad que quizá algunos revolucionarios tomaron una que otra cosa, pero el fundamento era totalmente distinto. Y en este otro concepto vemos que Dios, y según la autoridad de Dios, ha delegado autoridad a el gobierno, a la familia, a diferentes esferas de la sociedad, de diferentes grupos, pero esa autoridad viene finalmente de Dios. Y en ese sentido hay una separación entre la iglesia y el Estado, en el sentido que la iglesia, el pastor no puede llegar y ir a firmar una ley, por ejemplo, porque no es su rol, no es su esfera de autoridad. Pero, y esto es muy importante, eso no significa que el legislador no está bajo la autoridad de Cristo. Y eso es muy importante, porque muchos dicen, no, la separación de iglesia-estado significa que el legislador es ateo, ¿cierto? El legislador no tiene por qué hacer lo bueno, ¿cierto? Y puede hacer lo que quiere y la iglesia no puede opinar, finalmente. Y cuando dicen iglesia, básicamente es todos los cristianos. No pueden opinar sobre nada que la política haya dicho, no, esto es nuestro. El aborto es nuestro, dice la política, y por lo tanto la iglesia no puede tocarlo. El matrimonio es nuestro, dice el gobierno, por lo tanto ahora la iglesia no lo puede tocar. Eso es un concepto errado y incompatible con el cristianismo, finalmente. Y entonces tenemos que conocer nuestros enemigos en ese sentido. Por más que dicen estas personas, no, mira, no tenemos problemas con que se encierren en sus templos y hagan sus rituales y todo esto. La verdad, si fueran realmente honestos, dirían, no, nosotros queremos un mundo, somos racionalistas, queremos que se acaben las religiones, queremos eliminar la religión del mundo, queremos que convertir a las personas a nuestro modo de pensar. Eso, si fueran honestos, dirían eso, ¿cierto? Pero ellos dicen, no, es que nosotros somos los neutros y ustedes andan imponiendo sus valores. Y es increíble porque cuando hablamos de legislación, cuando hablamos de políticas públicas, nunca es una pregunta de si se va a imponer moralidad o no, porque siempre se está imponiendo moralidad. Cuando pasan a fiscalizar los de impuestos internos, están imponiendo moralidad. Cuando un carabinero te detiene en la carretera, está imponiendo moralidad. Nunca es una pregunta si es que se va a imponer moralidad o no. La pregunta es qué moralidad se va a imponer y cuál es el fundamento. Entonces, obviamente, no nos debería dar vergüenza como cristianos decir, la moralidad que nosotros queremos promover es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho es bueno y finalmente el rol del gobierno es premiar lo bueno y castigar lo malo. Pero ¿quién define eso? Dios lo define. Y nosotros no tenemos ningún problema quizás con funcionar dentro de un contexto democrático, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que
por simplemente imponer estas cosas no va a ser así. Si tenemos toda una sociedad que está en rebelión contra Dios y odia su ley, simplemente elegir a la persona que es de nuestro bando nos va a solucionar ese problema. Pero sí, yo creo que no deberíamos avergonzarnos cuando llegan a estas personas. ¿Ustedes quieren legislar moralidad? Y decir, claro que sí, y ustedes también. Ustedes no son neutros. Y tal vez el punto que podemos ver acá es que, claro, no solo el imponer moralidad, sino también, o sea, quiénes también están decidiendo quiénes imponen moralidad, porque es una buena pregunta para hacerse. Claro, el Servicio de Impuesto Interno es alguien que impone moralidad, Carabineros también. Entonces, a lo mejor el Estado está diciendo, ok, aquí hay ciertas personas que están capacitadas para imponer moralidad, pero cuando se trata del Evangelio, no, ahí ustedes no pueden imponer moralidad. Carabineros puede imponer moralidad porque el Estado le otorga el poder, el Estado, y ahí hay la clave, ¿no? Les otorga el poder para imponer la moralidad. Al impuesto interno también. ¿Y a los cristianos? No, es que no, los cristianos no pueden imponer su moralidad. Claro. ¿No? Y es curioso también porque estas personas finalmente lo que quieren hacer, dicen, no, lo que pasa es que el hecho de que esto esté un día por 3 horas en la televisión nacional y que la presidenta esté ahí, eso está atacando a los budistas, eso está atacando a los Hare Krishnas. Claro. Pero los budistas y los Hare Krishnas tampoco son ateos, tampoco comparten la cosmovisión de esa persona. Uh-huh. Y en realidad también hay que reconocer que el fundamento principal de toda la civilización occidental es el cristianismo. O sea, y finalmente si estas personas realmente quieren eliminar porque esto es lo que quieren. Durante la Revolución Francesa intentaron reiniciar el calendario en año 0. ¿Y por qué querían reiniciar el calendario en año 0? Pero porque estamos en el año 2017, ¿cierto? Y ese calendario está basado en el nacimiento de Cristo, en el reinado de Cristo. Y ellos querían eliminar eso, querían decir, no, ahora empieza todo de nuevo, ahora empieza una nueva era, un nuevo milenio. Y entonces, realmente si empezamos a ceder a estas personas, ¿dónde vamos a parar? Bueno, vamos a tener que cambiar el calendario y empezar de nuevo, ¿cierto? Porque ya no podemos estar hablando de 2000 y tantos años del reinado de Jesús. Vamos a tener que cambiar el nombre de las mayorías de las ciudades de Chile, porque no vamos a estar hablando de Santiago, él era hermano de Jesús, eso es muy religioso. Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Tampoco. San Fernando, o sea, San ya Francisco. Empezamos en esa línea intentando finalmente eliminar todo vestigio de cristianismo. Vamos por un camino bien largo, que no tiene un fin. Y lo que estas personas tienen que reconocer es que finalmente la civilización occidental no fue construida por los budistas principalmente, tampoco fue construida principalmente por los Hare Krishnas. El cristianismo, e incluso eso está ligado en nuestra orden social, en leyes, en un montón de cosas. Si tú realmente quisieras sacar todos los elementos cristianos, finalmente muchas de las cosas que incluso ellos apoyan vienen de una raíz cristiana. Ahora ellos dicen, sí, muchos dicen, no, el cristianismo era una religión relativamente, con alguien como Richard Dawkins, ¿cierto? Un ateo científico, no, el cristianismo era una religión relativamente avanzada, pero ahora ya no lo necesitamos. Nos dio algunas cosas buenas, pero ahora lo podemos desechar. Pero es innegable que el fundamento de toda esta orden social ha sido el cristianismo, en ese sentido. Sí, bueno, todo esto en relación a los clips que hemos mostrado, a la opinión de los periodistas, ¿no es cierto?, de distintos medios y de los ateos que hemos estado mencionando. Pero ahora, ¿les parece si vemos un clip en relación a lo que dentro de la iglesia se plantea de los mismos pastores que allí estaban? Porque obviamente es casi normal ver nuestras posturas distintas con un ateo, nosotros que somos cristianos, y ver los puntos que tenemos todo en relación a los conflictos que podemos tener unos con otros. Pero ahora es interesante poder hablar y poder ver las posturas aún dentro de la iglesia y las diferencias que se han formado entre distintos pastores, distintos obispos o todos los que han manifestado su opinión.
y las corrientes y por los caminos los cuales vamos en relación a la Escritura y en relación a lo que creemos realmente y a lo que hay en verdad en nuestro corazón. Así que vamos a ver el clip número 4, ¿no es cierto?, donde uno de los pastores más mencionados en estos Emiliano días, Soto. Emiliano Soto, ¿no es cierto?, ha estado hablando, y seguimos con, ¿no es cierto?, en CNN, es como, ya hablar de CNN sería perder el tiempo, pero ahí este pastor hace una aclaración, por decirlo así, o se retrata un poco de lo que ha pasado. Así que veamos el clip número 4. Muchas gracias. Lo primero que quisiera saber es si, a su parecer, lo ocurrido ayer, ¿le faltó el respeto a la presidenta? Yo creo que cuando se emplaza a la presidenta con palabras que anteriormente ella ha dicho y ha argumentado algún proyecto de ley, lógicamente hay una falta de respeto a una cierta institucionalidad, porque somos instancias que hemos venido marcando una cierta acción republicana. Las iglesias evangélicas de un tiempo a esta parte recién hemos tenido un Tedeum reconocido por la autoridad, y lo que queremos construir, no edificar, hemos marcado tal vez nuestras propuestas anteriores dentro del marco del respeto, las buenas relaciones, pero cuando se para una persona a decir las cosas de una manera más política que bíblica o religiosamente, lógicamente hay una diferencia, y eso también va marcado dentro de un emplazamiento directo a la presidenta. Yo creo que eso fue lo que causó esta molestia a la presidenta. Muchas gracias. Lo primero que quisiera saber es... Bueno, ahí tenemos el clip del pastor Emiliano Soto, que es parte de la organización, o es parte de todo el grupo dentro del Tedeum evangélico. Creo ¿no que es cierto? dirige la mesa ampliada. Claro, la famosa mesa ampliada, y donde hay muchas iglesias involucradas también. Obviamente, personalmente no estoy de acuerdo con lo que el pastor plantea, ¿no es cierto?, con lo que él dice. Y yo creo que es bien interesante el punto que él toca, porque habla un poco también de la actitud que muchas veces se espera de nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Una actitud, como hablábamos el otro día, con esa sonrisa Pepsoden, ¿no es cierto?, que no tenemos que enojarnos por nada, que no podemos manifestar nuestro malestar, que no tenemos que confrontar a nadie, que no tenemos que... Esa sonrisa Joel Osteen. Joel Osteen, ¿no es cierto? En pantalla. Esa sonrisa bien, ese peinadito y así como, súper bueno, y que nada nos molesta, que nada nos incomoda, ¿no es cierto? Y que obviamente nos lleva a ver una vez más cuál ha sido nuestra actitud como cristianos, ¿no es cierto?, primeramente, y a la vez, al confrontar toda esta situación que está ocurriendo, obviamente tampoco vamos a entrar en como otros... yo personalmente no voy a entrar en ver que el pastor Emiliano Soto se sacó fotos con la presidenta en un momento y todo lo que podíamos caer del otro lado. Ahí está, ¿no es cierto?, nuestro amigo Joel Osteen con su sonrisa. Y sino ver de sus palabras lo que él dice, que como es una falta de respeto, que se confronte a la presidenta con frases o con cosas que ella habrá dicho en discursos anteriores. Pero yo creo que, y también con el miedo que este pastor siente de que recién se viene reconociendo el Tedeum, ¿no es cierto?, que, lamentable, por ocupar las mejores palabras, esta apreciación del pastor, y que nuestro Tedeum haya sido reconocido por las autoridades y que tenemos que ir en construcción, y acusa también a las personas que estuvieron exponiendo, a los pastores, a los hermanos que estuvieron exponiendo, de ser un discurso político más que un discurso basado en la Biblia. Bueno, el pastor estuvo ahí, yo no sé de a qué Tedeum se refiere, porque yo creo que no hay un mensaje más bíblico de lo que ahí se establece. Ahora, obviamente, uno puede tener la apreciación personal y obviamente mirar más allá y decir, bueno, es que él es de este lado, entonces por eso habló de esta manera. Pero yo creo que fue un discurso bien centrado en la Biblia y confrontando, obviamente, a la presidenta, pero porque es lo que ella promueve, pero confrontando las ideas de la presidenta. Claro. No se atacó que la presidenta es bajita, que es chiquitita, que su color de pelo, que cómo se viste. Se atacaron las ideas y lo que el gobierno está planteando, más que atacar a la persona. Entonces, y vamos a estar viendo después bíblicamente versículos muy interesantes en relación a esto, pero yo creo que esto nos lleva a ver cuál es nuestra actitud, cómo nosotros reaccionamos como cristianos frente a estas situaciones que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a
a un falso concepto de humildad, a un falso concepto de en todo momento agachar la cabeza y sí a las autoridades y así como... Y que eso para nosotros es el respeto, porque se habla mucho del respeto y de decir, bueno, respeto es como, no, tú no puedes alzar la voz ni confrontar las ideas que están en este momento de una persona como la presidenta o como las autoridades o incluso nuestras relaciones en la iglesia, porque esto va más allá, va en las relaciones como yo como pastor confronto a un hermano en la congregación, por ejemplo, para arreglar alguna situación. ¿Cuál es, y cómo nosotros estamos viviendo realmente? ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Realmente estamos amando la palabra, viviendo por la palabra? ¿O estamos siendo ahí, como ni chicha ni limonada, como se dice, ¿no es cierto? Y como si esto me va a crear conflicto, no, entonces no, mejor ya, ¿para qué voy a decir que está mintiendo esta persona? Mejor quedémonos calladitos y no evitamos un conflicto. Siendo que no es a lo que la Biblia nos enseña y lo que vemos en el mismo ejemplo de Jesús que vamos a estar revisando más adelante. Sí, a mí, bueno, de ese clip que acabamos de ver me llaman de la atención dos elementos. Uno es cuando el obispo, el pastor, estaba hablando de que recién nosotros queremos construir, nosotros queremos levantar esto, recién se viene estableciendo. Y mi pregunta para él es, ¿construir qué exactamente? ¿Qué exactamente esperas construir con estos revolucionarios? Porque hay que reconocer que personas como Michelle Bachelet y la verdad, y quizás a muchos no les va a gustar esto, pero toda la izquierda en general que se conoce en el mundo es de esta fe, de esta religión política revolucionaria. Esa es la meta final. Y entonces, si la iglesia intenta hacer una alianza con los revolucionarios, no va a funcionar. ¿Qué exactamente esperan construir? A lo más, sí, quizás te regale un feriado, quizás te regale, ¿me entiendes? Una cosita acá, algo allá, pero tú no estás en el plan final. La iglesia no está en la visión utópica de estas personas. La iglesia es un vestigio que va a ser eliminada en el proceso. Entonces, simplemente te estás ligando a justamente la ideología política que te quiere destruir. Así que si es el precio de construir lo que nos está hablando el obispo Soto, yo no estoy interesado en construir con esas personas, porque mira, no toma mucho saber cuáles son sus intenciones. O sea, y eso es lo peor de todo. Han sido o sea, alguien como el periodista que vimos es muy claro en sus intenciones. ¿No? Sí. Nosotros los cristianos somos los que nos damos vueltas, no sabemos qué responder. Pero ellos son muy claros. Ellos quieren conquistar el mundo. Ellos quieren llevar adelante una visión sin Dios del mundo, una visión humanista, una visión secular de las cosas. Y muchos están frustrados porque pensaban que ya se hubiera construido hace tiempo. Muchos están preguntándose por qué todavía no se han eliminado estos vestigios de la religión. Y es por eso que en su frustración intentan hacer trampa, porque el proceso democrático no está funcionando, así que pasemos algo de legislación para silenciar a la oposición, para así progresar. Eso es el argumento que escuchamos una y otra vez. Entonces, mi pregunta para el señor Soto es, ¿a dónde vamos a progresar? ¿Qué relación tenemos ahí? Ahora, eso es la izquierda. Ahora, la derecha, muchas veces, como mencioné, dentro de lo que se llama la derecha, hay personas que tienen realmente una visión mucho más cerca de la nuestra en cuanto a la fuente absoluta de autoridad, y hay otros que simplemente son parte de la fe revolucionaria, pero es que uno lo quiere hacer en un paso y el otro dice, bueno, dividámoslo en 5 pagos, ¿cierto? Una izquierda moderada. Claro, una izquierda moderada. Entonces nosotros como cristianos, esos términos derecha e izquierda se van a seguir usando y tenemos que tener el discernimiento para ver un candidato y saber exactamente qué es lo que está presentando. Entonces, yo podría decir casi
como casi de manera certera que si es un candidato de izquierda y realmente entiende lo que promueve la izquierda, no va a ser un candidato aceptable para nosotros como cristianos. Y si es de derecha, posiblemente tampoco lo va a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener discernimiento y tenemos que entender los puntos claves en esa conversación. Y ahora, yo sé que a muchos no les va a gustar eso, porque muchos piensan que hablar de derecha e izquierda es como hablar de helado de chocolate y helado de vainilla. Y piensan que la Biblia es neutra en cuanto a la política. La Biblia no es neutra en estos puntos. Y este punto sí es importante. Nosotros como cristianos no creemos que la política es un salvador. Los de izquierda están buscando salvación en la política. Nosotros no podemos buscar salvación en la política. La política no es nuestro salvador, Cristo es nuestro salvador. Pero Cristo, entre otras cosas, vino a salvar la política. Eso es una diferencia muy importante. La política no es el salvador, pero sí la política va a ser salvada. Dios tiene un plan para la política. Va a ser transformada por el poder del Evangelio. Al igual que todas las otras cosas tienen que ser transformadas por el poder de Dios. Y es muy importante entender eso. Y al mismo tiempo, por esa misma razón, no ligarnos, no atarnos a personas que finalmente buscan eliminarnos en el largo plazo. En su visión utópica, nosotros no aparecemos. Sí. Nosotros vamos a aparecer, pero en un museo. Si es que existen museos, porque tampoco quieren recordar mucho el pasado. Pero entonces es importante ese elemento. Y lo otro que me llamó la atención es cuando dijo que la presentación del señor Durán no eran político y no bíblico. Ahora eso me llamó mucho la atención. Y por otro, también en ese discurso critica mucho al señor Durán por, no, es que él no era ministro y esto y lo otro, y no era obispo. Ahora, yo creo que es un argumento muy peligroso, porque finalmente el hecho que él no era obispo, lo único que hace es hablar mal de los obispos. Habla mal justamente del obispo que estaba hablando en esa instancia. Porque si toma a una persona que no es de la jerarquía de la iglesia, es la única o que va y dice las cosas de esa manera tan clara, ¿qué nos dice de los ministros? Ahora, al mismo tiempo no quiero atacar a todos los ministros porque obviamente al ver la presentación había muchos que sí dijeron cosas muy acertadas y muy honorables. Pero justamente la persona que está criticando y diciendo no, fue un discurso político y no bíblico, mientras está siendo entrevistado en un canal extremadamente político. O sea, claro. Al decir que criticar a uno por ser político, él mismo estaba tomando parte en ese teatro político, por así decirlo. Entonces, pero veamos, y yo creo que esta es la parte donde vamos a la Biblia un poco, y como tú dices, John, ¿cómo exactamente debe ser nuestro enfrentamientos? Y por así decirlo. Y antes de ir a la Biblia también quería hablar de algunos ejemplos históricos de la Reforma Protestante. Quería hablar de Hugh Latimer, por ejemplo, que era un ministro en Inglaterra en el tiempo de Enrique VIII, ¿cierto? Y esto tiene que ver con hablar con claridad bíblica y de manera fuerte a la autoridad. Y como muchos saben, la historia de Enrique VIII tuvo varias esposas, ahí tuvo varios temas porque su esposa parece que no podía tener hijos, bueno, pero fue todo un cuento. Y a Hugh Latimer se le invitó a presentarse ante el rey. Y bueno, justamente cuando fue a presentarse ante el rey, le dio un regalo, una Biblia. Como buen ministro le anda regalando Biblias. Y
Pero no era cualquier Biblia, porque justamente puso un marcador en esa Biblia para el rey. Y ese marcador estaba justamente abierta a Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice que sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Eso fue mucho más directo de la crítica que recibió supuestamente la presidenta. Porque incluso la crítica que ella recibió fue contra la legislación, no contra ella no personalmente. Contra su estilo de vida. Claro, pero aquí vemos un ministro del Evangelio que fue directo con este rey, que fácilmente el rey lo podía haber ejecutado por insolente. Pero vemos en eso el rol profético, ¿cierto?, de los ministros del Evangelio en el pasado. Y es por eso que si medio mundo anda escribiendo cartas para disculparse y todo esto por lo que pasó en el Te Deum, wow, nos hemos alejado mucho de hombres como Hugh Latimer, que a todo esto finalmente murió como mártir y entregó su vida por la causa del Evangelio en Inglaterra. Y otro gran ejemplo es Juan Knox, ¿cierto? El famoso predicador escocés. Y cuando él estaba en la iglesia de St. Giles, estaba predicando, y justo estaba María, reina de Escocia, que era católica, y señor Darnley. Y justamente en ese mensaje que estaba predicando ese día, estaba en Isaías capítulo 26, empezando en el versículo 13. Y bueno, Isaías 26, 13 y 14 dicen: Oh Señor, nuestro Dios, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero solo en ti confesamos tu nombre. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos. Y justamente este pasaje habla de los tiranos, habla de los gobernadores injustos y que serán olvidados y castigados por Dios, destruidos, y que su mismo recuerdo será borrado. Eso era el contexto. Imagínate predicar ese mensaje ante la reina de Escocia. Y dentro de ese mensaje, uno de los comentarios de Juan Knox que lo metió en problemas fue este. Dice: los reyes no tienen un poder absoluto, es limitado por la palabra de Dios, de modo que no pueden hacer lo que les plazca, sino que deben obedecer los mandamientos de Dios. Wow, eso hace falta escuchar a algún ministro del Evangelio decir en estos debates, porque decir es que es tradición y bueno, es como la empanada, o es como esto, es como los volantines. Me parece bastante débil, cuando el ejemplo histórico que tenemos acá es una proclamación del Evangelio que está basado en el señorío de Cristo. Y ese es nuestro argumento finalmente. Todo le pertenece a Cristo, todo está bajo el señorío de Cristo, aunque lo reconozcan o no. Entonces estos son algunos ejemplos poderosos, yo creo. Y yo creo que mucho entra, como estamos hablando en esta, también hay que hablar de cómo comunicamos. Porque una persona hace un tiempo estuvo comentando sobre esto y dijo: mira, no, yo estoy a favor, o sea, creo que en lo concreto tenía razón esta persona. O sea, tiene razón los comentarios que hizo. Estoy en contra del aborto y todo, pero es que la manera fue como muy fuerte y como mencionaste antes, John, muchas veces tenemos esta idea de que todo tiene que ser así como bien dulce y todo se tiene. Nunca había uno de los pastores que se estaba aprovechando un poco de esta circunstancia para aparecer, para figurar, y esta persona dijo: no, es que en nuestra iglesia predicamos las buenas nuevas, no vamos a estar hablando de las malas noticias, nosotros acá hablamos de las buenas noticias. Y bueno, o sea,
supongo que en su grupo, en su cosa, puede hacer lo que quiere, pero eso no es el evangelio, finalmente. Y cuando las personas, y una de las personas dijo justamente, bueno, eso, ¿acaso Cristo hablaría de manera tan fuerte? Y bueno, le animo a leer algo como, por ejemplo, Mateo 23, ese capítulo donde Jesús le está hablando a los líderes judíos, y me parece bastante diferente al discurso de Joel Osteen o a estos otros, que es como bien blandito, que nunca diría nada fuerte. Veamos algunos versículos acá, no tenemos en la pantalla, pero acá lo voy a leer en Mateo. Solamente vamos a leer Mateo 23, versículos 29 al 33. Jesús dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? ¿Será que Jesús recién acaba de tratar a estos líderes de asesinos? ¿Será que Jesús los llamó víboras? ¿Le dijo que iban a ir al infierno? Eso no me parece algo tan decoroso, por así decirlo, según los estándares que muchos hermanos están imponiendo. Y muchas veces, es loco cuando somos confrontados con algo así, y esto lo puedes ver una y otra vez dentro del mensaje de Jesús. Y muchos dicen: no, pero es que eso era contra los religiosos. Claro, ¿no? los líderes religiosos. Entonces, sí, con los religiosos Jesús puede ser fuerte, pero yo creo que lo que se le olvidan a nuestros hermanos que dicen esto es que estos líderes, aparte de ser líderes religiosos, eran líderes políticos. Estaban metidos en la política. Tenemos también muchos casos hablando a los herodianos, ¿cierto? A los saduceos, a los fariseos, y todo esto eran grupos religiosos, pero también eran parte del liderazgo político de la nación en ese sentido. Entonces Jesús estaba hablando a las autoridades cuando dijo estas palabras, y estaba usando lenguaje bastante fuerte, diría yo, lenguaje que hoy en día muchos pastores, si uno usara estas palabras hacia líderes religiosos, nos meteríamos en problemas hoy en día. Entonces nos sirve mucho decir: ¿cómo uno está usando ese lenguaje? Y cómo Jesús nunca hubiera hecho eso. Y creo que cuando las personas leen un poco más el Nuevo Testamento, rápidamente abandonan ese argumento, porque se dan cuenta que Jesús hablaba así, y en muchas ocasiones. Yo creo que una canción muy famosa en Chile nos queda, y lo digo con tristeza, no lo digo de otra forma, que es una canción de Los Prisioneros que dice: nunca quedas mal con nadie. Y ese temor a quedar mal con los demás creo que nos ha invadido tan fuerte como iglesia, que hemos sido incapaces de poder enfrentar a la cara y decir: mira, eso está mal. Es decir, eso no está bien, eso va en contra de Dios. No tenemos el valor y la fortaleza para ir y enfrentar estas situaciones. Y cuando alguien tiene un poquito de valor, solo un poquito, le caemos encima como: oye, no, pues ya, ¿cómo se te ocurre hacer así? Tenemos que estar en paz con todos. Finalmente tenemos que cantarle la canción de Los Prisioneros: nunca quedas mal con nadie. No puedes quedar mal con nadie, porque es terrible. Los evangélicos, los cristianos, los protestantes debemos estar en paz con todos. Y ahí se toman de un verso de la Biblia, ¿no? Que Pablo le dice que en lo que... Dentro de lo que ustedes puedan. Estén en paz con todos. Pero resulta que ahí está la clave de que entre lo que ustedes puedan, entre lo que podamos, claro, entre lo que sea
alineado con la palabra de Dios, finalmente. Porque entre lo que podamos está por encima nuestra convicción y nuestro mandato de Dios de proclamar su evangelio y de ser claros en eso, porque dentro de lo que podamos estar en paz con todos, bueno, Pablo no pudo estar en paz con todos porque Pablo fue decapitado por el Imperio Romano. Entonces él no pudo estar en paz con todos. Así que obviamente si él no está diciendo esas palabras, no es un llamado a simplemente escondernos y a no declarar la verdad de Dios en ese sentido. Yo creo que esto nos lleva hacia dónde apuntamos como cristianos y como iglesia en cuanto a la aprobación que buscamos. Y debemos tener una claridad en que nuestra aprobación, nuestra propia identidad no viene obviamente del gobierno, nuestra identidad como iglesias, como cristianos, no la afirma o nos da el valor el que el gobierno de turno nos dé beneficio, nos dé un día feriado o que tengan la amabilidad de venir a nuestro servicio de acción de gracias, y eso nos da el valor y nos coloca en una posición dentro de la sociedad. Si estamos pensando de esa forma, realmente estamos muy equivocados. Si realmente yo quiero agradar a mi jefe en mi trabajo y por eso no lo voy a confrontar con su pecado, si él está robando dinero que no le pertenece y yo para tener un estatus o para mantenerme dentro de mi puesto laboral voy a hacer la vista gorda, es que realmente el evangelio no está transformando mi vida día a día, realmente no estoy teniendo una relación íntima con el Señor. Si realmente estamos poniendo nuestro valor en que el gobierno de turno nos diga, la iglesia evangélica ahora es la iglesia de Chile, y eso es la victoria que estamos buscando, realmente no estamos alineados a la verdad de la palabra del Señor. Vemos a un Jesús en uno de los versículos que estábamos viendo igual en Juan capítulo 19, versículos 10 y 11, confrontar en cierta medida a Pilato, diciéndole ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba, por eso el que me entregó tiene mayor pecado. Entonces muchas veces tenemos una imagen de Jesús como este Jesús flotando por el aire, que nos presentan algunas de las películas, bien silencioso, entre comillas, usando la palabra humilde, un Jesús que estaba ahí jugando con los niños. Y sí, vemos a este Jesús bien amoroso con los niños, con sus propios discípulos en algunos casos, pero también vemos a este Jesús declarar la verdad. Y con esto no estamos llevando y no estamos llamando a que como cristianos tengamos una actitud de rebeldía y salgamos, entre comillas, a las protestas encapuchados y un grito de guerra y peleando con los carabineros y tratando mal a las autoridades, sino que estamos llamando, por medio de este episodio, a actuar en obediencia a la palabra de Dios, a actuar en obediencia al Evangelio y a predicar el Evangelio de Jesucristo en medio de cada área de la sociedad. No solamente hacia las puertas de la iglesia, hacia adentro, porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio en todo lugar, en cada esfera de la sociedad, en la política, en el deporte. Por eso no podemos hacer una diferencia en decir, bueno, nosotros no nos metemos en política, no nos metemos en deporte, déjennos acá encerraditos y aquí compartimos con los que son de nuestro grupito. Somos llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, a cada grupo. Y yo creo que es lo que se está viendo, porque cuando algo como lo que ocurrió en el Te Deum está confrontando en este caso nuestra autoridad de gobierno, pero está confrontando el estilo de vida de periodistas, de ateos, está confrontando el estilo de vida de muchas áreas de la sociedad. Yo creo que se está predicando el Evangelio, pero yo creo que esto es fundamental para lo que viene de aquí en adelante. No sabemos, como ahí estábamos viendo también en uno de los clips que ahora nos hemos mostrado, que se hablaba de sacar el servicio religioso, ¿no es cierto? Sacar que ya no haya más Te Deum ni sea considerado como parte de esta celebración de fiestas patrias, ¿no es cierto? No sabemos hacia dónde va a ir, porque la misma autoridad de nuestro país van a cambiar luego de este próximo año, ¿no es cierto? Pero yo creo que, una vez más, repito estas preguntas que dije al inicio. ¿En dónde estamos poniendo nuestra vista? ¿En dónde está puesta nuestra aprobación? Nuestra aprobación está puesta solo en los méritos de Cristo. No dependen de, como decía, del día feriado que nos den, de los cargos que, es que ahora el pastor de tal lugar le dieron un cargo político en la moneda. Sí, eso es una victoria y ese es nuestro, y ahora estamos bien como iglesia y estamos bien vistos por los demás. Si estamos predicando el Evangelio,
creo, en la mayoría de los casos no vamos a ser bien vistos ni bien considerados, porque es lo que vemos muchas veces en la Escritura, es lo que vemos muchas veces en la Biblia, cuando el mismo Pablo se enfrenta a las autoridades y les comienza a predicar el Evangelio. Entonces yo creo que no podemos transar en esto, no podemos transar en callarnos, en no predicar el Evangelio por cuidar nuestro estatus como iglesia evangélica y perder, entre comillas, lo que hemos logrado construir hasta ahora en armonía. Porque muchas veces eso está diciendo que estamos transando en el pecado y no estamos siendo una voz profética dentro de nuestra nación. Sí, bueno, con lo que mencionaste recién, yo creo que es importante resaltar el hecho de que nosotros como cristianos no somos revolucionarios. No debemos rechazar todo vestigio del espíritu revolucionario. No estamos para ir a tirar piedra a las calles, para ir a destruir las instituciones. Somos reformadores en ese sentido. El mundo y las instituciones han sido dañadas por el pecado, por Satanás, por todas estas cosas. Y nuestra meta no es la de los revolucionarios, que es tomar benzina y un fósforo, quemar todo y empezar de nuevo. Nuestra meta es ver primeramente la transformación de las personas individuales en la sociedad. Porque quiero responder acá, había un hermano en internet que publicó una serie de críticas a este evento y dijo por qué el Te Deum no representa el verdadero cristianismo bíblico. Se llama Rafael Arroyo, que alguien compartió creo que un pastor, dijo, entre otras cosas, pero insisto, ¿qué sentido tiene plantear estos temas desde un púlpito sin plantear el tema más importante, el Evangelio de salvación por fe en Jesucristo? Entonces, en ese sentido, o también antes de eso dijo, los discursos, como crítica puso esto, los discursos de oración se centran en el rol social y la influencia. El mensaje central del Evangelio se centra en el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿De qué sirve a una persona estar correctamente en contra del aborto, pero pensar que por sus buenas obras será salvo? Por ejemplo, esa es la crítica que hace este pastor. Ahora, obviamente estamos en acuerdo que el mensaje central del Evangelio es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué impacto causa esa fe y ese arrepentimiento? Cuando una sociedad se arrepiente, cuando las personas ponen su fe en Cristo, ¿eso acaso no va a tener un impacto sobre su visión en cuanto al aborto, en cuanto a estas otras cosas? Así que obviamente la política no es el salvador acá, pero si nosotros estamos siendo transformados por el poder de Dios, obviamente eso se tiene que traducir también en una transformación de nuestro entorno. Y mientras avanza el Evangelio, mientras la gente es discipulada, también hay un proceso de discipular las naciones. Y entonces es muy peligroso cuando los cristianos hacen esta diferencia, un corte y dicen, no, la iglesia solamente está involucrado en predicar el Evangelio, pero eso no puede tener un efecto en el entorno, no puede tener un efecto en la política, en todo lo demás. Cuando justamente el llamado de Jesús fue a discipular las naciones. Obviamente no podemos discipular las naciones sin ver la regeneración de corazones individuales, sin ver a personas creer en Cristo por fe, pero eso tiene que llevarnos a algo, eso tiene que traer una transformación de nuestro entorno. Entonces es muy importante, obviamente en el contexto de un Te Deum, de esto era algo donde se estaba predicando el Evangelio a un espectro cívico, político, que iba más allá de la situación de cada individuo que estaba ahí, y hablaba a temas país, temas más amplios. Y yo creo que al igual que a los individuos, la iglesia también tiene que llamar
al arrepentimiento a las naciones. Y yo creo que es muy importante no perder eso. Y también, bueno, y un punto también para mencionar es que leímos algo de lo que nos dijo Jesús en cuanto a esto. Y la respuesta de muchos cuando se dan cuenta de que Jesús tenía palabra bien fuerte de vez en cuando dicen, claro, pero es que eso era Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros somos personas pecadores, y entonces nosotros no podemos pensar que vamos a usar palabras fuertes como las usó Jesús, porque somos totalmente inferiores. Y eso es verdad en muchos sentidos, somos inferiores a Jesús, pero el gran problema con esa idea es que encontramos en toda la Biblia este tipo de rol profético que muchas veces involucraba encarar y confrontar a las autoridades por su pecado o por lo que la injusticia que se estaba haciendo en las naciones. Entonces, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículos 19 y 20, dijo, pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por su asunto de su cuñada Herodías, y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Entonces vemos a Juan el Bautista. Quizá el obispo hubiera, si estuviera Juan el Bautista hoy día, el obispo herodiano estaría diciendo, bueno, las palabras del señor Bautista yo la encontré muy poco religiosa, eran demasiado políticas, porque estaba hablando de adulterio, estaba hablando de la condición de nuestro líder, y él no puede hacer eso. Eso es política. Él se está saliendo de su rol como religioso. Quizá eso sería lo que nos diría algún representante herodiano de esos tiempos. Pero vemos que fue totalmente apropiado y correcto que Juan el Bautista encarara a Herodes, y esto finalmente le costó la vida. En ese caso. Y tenemos, bueno, podríamos mencionar muchos otros ejemplos. Elías, el rey Natán, el profeta Natán confrontando al rey David. Hay un montón de historias en la Biblia que reflejan esto. Y incluso historias donde quizás hasta parece burlesco algunos de lo que dicen los profetas en muchos casos. Y porque alguien también comentaba, porque unos hermanos publicaron un meme sobre la presidenta que estuvo dando vuelta en internet, y alguien dijo, bueno, eso lo encontré muy falta de respeto. ¿Cómo van a hacer algo chistoso de esto? Pero vemos, por ejemplo, a Elías cuando está frente a los profetas de Baal, ¿cierto? Y en Primera de Reyes 18:27 dice, como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido, y habrá que despertarlo. Ahora, la traducción está donde dice, se habrá desviado. Muchas traducciones realmente lo ponen de otra manera. Quizás está en el baño, o quizás está en el baño su Dios, su falso Dios, y es por eso que no responde. Entonces, vemos en la Biblia sátira, vemos en la Biblia todo esto usado, y no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo en ese sentido. Entonces, esta falta de coraje, esta falta del poder enfrentar la maldad de nuestros tiempos que encontramos en la iglesia, no es fruto de un análisis bíblico, no es fruto de realmente algo que nace de la palabra, sino que yo creo que es fruto de una cultura evangélica que ha errado en este punto, una cultura evangélica que ha buscado quedar bien con todos, y convertir a nuestro Dios en un Dios personal que vive en mi corazón, pero fuera de mi corazón Satanás es príncipe de este mundo. Fuera de mi corazón el ateísmo es nuestra religión oficial. Sí, yo creo que
podemos hacernos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si en este Te Deum del cual estamos hablando, en nuestro episodio 17, no se hubiera dicho nada de lo que se dijo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una reunión más, un Te Deum más, como se ha realizado en muchos años anteriores? ¿Qué hubiera pasado? Obviamente no hubiera pasado nada, hubiera estado muy bien, nuestras autoridades no hubieran salido corriendo antes de terminar el himno nacional, ¿no es cierto? Se hubieran despedido casi uno por uno de los pastores. Pero parte de la predicación del Evangelio es declarar y es reconocer el pecado que hay en el ser humano y en cada uno de nosotros. Es reconocer la maldad del hombre caído y que el único medio de salvación es Cristo. No podemos hablar de las buenas nuevas si no hablamos de la condición en la cual se encuentra el ser humano y que es imposible tener una relación con Dios si no es reconociendo y aceptando la obra de Cristo en sus vidas. Y esto es parte de la predicación del Evangelio. Pero aún nosotros, como cristianos, no entendemos esto. Y lo vemos en un punto bien sencillo, en que mucha de la gente, cuando es confrontada con su pecado en la propia iglesia, se va de las congregaciones, se va de las iglesias. Cuando tú confrontas a un supuesto amigo tuyo, muchas veces la reacción es no pescarte, decirte, no eres mi amigo, pero tenéis que apoyarme en esto, no tenéis que como enjuiciarme. Se ocupa mucho la palabra juicio cuando uno apunta a reconocer el pecado, ¿no es cierto? O a una persona que está fallando en alguna área, ¿no es cierto? No, tú no eres mi amigo, no eres cercano, no. Y no, como iglesia muchas veces no entendemos y no hemos entendido la importancia del Evangelio de Jesucristo y nos quedamos con una parte, con la parte sencilla, con la parte de entre comillas, las buenas nuevas, con una parte del Evangelio que es mucho más cordial en cierta medida, y no apuntamos al corazón, no apuntamos a la predicación del Evangelio en reconocer el pecado. Y obviamente, como consecuencia, para las personas, Cristo no tiene mucho sentido si no reconocemos el pecado que hay en el ser humano y en su completa depravación. Porque, bueno, si no tengo nada, entonces ¿para qué necesito a Dios? Si yo estoy bien así, no soy tan malo. Entonces, es importante entender qué evangelio estamos predicando finalmente, qué evangelio estamos presentando personalmente a nosotros mismos, porque esto no se trata de apuntar hacia afuera. Obviamente el Evangelio es para ser predicado y predicado primeramente hacia nosotros constantemente, reconociendo nuestro pecado constantemente en cada predicación del día domingo y cada día, y yendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Y a eso apuntamos con nuestras autoridades, como Pablo decía. Nosotros queremos que ustedes entreguen su vida a Cristo. Nosotros queremos que ustedes tengan un encuentro con el Señor, que ustedes reconozcan a Cristo como su Salvador. Eso es lo que queremos. Obviamente estamos en contra de las leyes que se están aprobando, pero nuestra principal motivación es que las personas tengan un encuentro personal con Cristo y tengan una relación con Dios. Sí, bueno, y como estamos llegando al final de nuestro programa, ya hay muchas otras cosas que podríamos decir. De hecho, tenemos muchas otras cosas aquí en la lista, pero... En la pauta. En la pauta, claro. Pero realmente es un tema bien, bien grande y hay muchos elementos teológicos y que entran en juego en esta conversación. Pero por esa misma razón es algo que vamos a estar siguiendo hablando en diferentes momentos en cuanto a nuestro rol como cristianos en este mundo, en todas las áreas de la vida, en la educación, en la familia y también en la política. Así que esperamos que estas cosas puedan haber sido de edificación para ustedes en este tiempo. Y también, otra vez, no estamos acá quizás para conocer las intenciones del hermano Durán, de cuando dijo esas palabras. Quizás es algo totalmente político, no tengo idea. Pero claro, como dijo Pablo cuando estaba en prisión y hablaba de hermanos que estaban predicando la palabra, incluso para hacerle daño, dijo, bueno, con cualquiera sean las intenciones, con tal de que la palabra está siendo predicada, yo estoy bien con eso, básicamente. Eso era sí, la actitud de Pablo. Y saben que yo, en lo personal, puede que haya sido todo un montaje, puede que haya sido todo espontáneo, no tengo idea. Y personalmente no me importa mucho. Estoy feliz que Dios, y creo que Dios en su soberanía ha usado esta instancia para
para confrontar a la presidenta en un contexto público por la manera deshonrosa que está y la dirección deshonrosa e injusta que está llevando a esta nación, legalizando el asesinato de los más inocentes de entre nosotros. Entonces yo, lo personal, como haya sido, cuáles hayan sido las intenciones y todo lo demás, estoy feliz que ocurrió, por lo menos, y que nos brinda también a cada uno como evangélicos en este país, en este año 2017, la oportunidad de examinar nuestros propios corazones y de realmente tener una convicción basada en la palabra de Dios y no basado solamente en nuestras preferencias o en nuestra comodidad. Sí, esperamos que esto siga, que esto sea un puntapié inicial, por decirlo así, y que los Te Deum sean obviamente para mostrar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, para reconocer el pecado en nuestra nación y obviamente conducirnos hacia Cristo, que es nuestro único Salvador y la única esperanza que tenemos. Y esperamos que esto siga con las autoridades que sean, del lado que sean, que sigamos, y las personas que ahí están predicando el Evangelio, confrontando el pecado, llevando a las personas a Cristo. Y en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nosotros mismos, ¿no es cierto?, en nuestros lugares de trabajo y en donde nos movemos, predicar el Evangelio en todo tiempo. Muy bien, ya estamos llegando al final del episodio 17. Como dijimos en un principio, ¿no es cierto? Iba a ser más largo de lo normal. Empezamos unos minutos más tarde, pero iba a ser más largo por los clips que teníamos preparados. Así que le invitamos, si tú estás recién viendo nuestro episodio que ya estamos terminando, a revisarlo ahora que va a estar ahí disponible en Facebook, ¿no es cierto? Y puedas estar comentando, dándonos tu opinión en relación a todo lo que hemos conversado en este extenso episodio número 17. Muy bien, le invitamos para el próximo jueves. Vamos a estar con un nuevo episodio, nuestro episodio 18 acá en Esperanza en lo Invisible. Estamos llegando al final, chiquillos. Que Dios les bendiga. Nos despedimos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí, por estar viéndonos, estar comentando a todos los que han estado viendo nuestro episodio 17. Así es, muchas gracias a todos. No olviden compartir, comentar, dejar sus preguntas, dejar sus comentarios. Esto también nos sirve para futuros episodios. Y bueno, darle las gracias por ser parte de esto. Muy bien, cuídese este 18 de septiembre, páselo bien ahí en familia y disfrute de este fin de semana largo. Que Dios les bendiga y nos vemos. ¡Chau!